Celebramos en la Iglesia el domingo 17 del tiempo ordinario en este año C, en las que se nos presentan estas lecturas del capítulo 18 del libro del Génesis, la lectura de la carta a los Colosenses en el capítulo 2 y el comienzo, los primeros 13 versículos del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Aparece sobre todo la insistencia llena de confianza de Abraham en la primera lectura del Antiguo Testamento en el libro del Génesis, cuando él intercedía por las ciudades que ya estaban condenadas de Sodoma y de Gomorra. Y el Señor escuchó este eco con su paciencia, la paciencia de Dios ante la insistencia de Abraham para salvar a las ciudades, donde aparece la condescendencia frente al ruego y la intercesión. Por otra parte, en la segunda lectura se nos muestra, puesto que es lo que se celebra cada domingo, cómo el misterio pascual de Cristo es lo que se vive en el bautismo. Estamos profundamente enraizados en Cristo por la gracia del bautismo que hemos recibido, que nos incorpora a la vida trinitaria, porque tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vienen a inhabitar en nuestra alma, en nuestra vida, y por Cristo, con Él y en Él, vamos siendo configurados en imágenes del Hijo. Esta imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados originalmente en el libro del Génesis y por el que hemos sido mucho más bellamente recreados en el bautismo, en el nuevo nacimiento ante el misterio de la gloria de Dios. Esta configuración bautismal de la que nosotros hemos participado en el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, este nacer de nuevo a una vida que ya es eterna y que ya ha comenzado, que no solo nos incorpora a la vida en Cristo y a la vida trinitaria, sino nos incorpora a una vida eclesial y que se va a concretar en las responsabilidades y en las tareas, en la misión confiada a cada uno de nosotros, en la familia, en el matrimonio, en la comunidad religiosa, en el presbiterio, en la parroquia, en la vida misionera, en el monasterio, donde quiera que se desarrolle la vida de cada uno de nosotros, ya en concreto en esta dimensión eclesial, donde hemos muerto al pecado original y nuestros pecados personales para ser una nueva criatura. Pero sobre todo la atención de hoy, como siempre, está centrada en este pasaje precioso del Evangelio. Un Evangelio que nos recuerda lo esencial de la vida, lo esencial del ser cristiano, que es la amistad, la intimidad con nuestro Padre. Si hay algo triste y si hay algo trágico en la Iglesia, en el mundo de hoy, es la cantidad de cristianos, la cantidad de católicos que viven como huérfanos, como si no tuviéramos Padre, como si estuviéramos aquí abandonados a nuestra suerte y Dios fuera un ser etéreo que está más allá de las nubes, lejísimos y desentendidos del drama de la humanidad. Puesto que somos hijos de Dios, la tendencia, el impulso que nos tiene que animar siempre es el de tratar familiarmente con el Padre. Esta intimidad que siempre va a desembocar en confianza, en abandono en sus padres, en sus manos, en las manos del Padre. Es la oración de Carlos de Foucault: Padre, en tus manos pongo mi vida, Padre, haz de mí lo que quieras. Es la persona que ha puesto toda su confianza en Dios, la persona que sabe que es hijo de Dios y que camina, que vive en los brazos del Padre, en el corazón del Padre. Jesús lo que quiere despertar en nosotros es sobre todo intimidad, amistad, confianza. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la oración jamás puede ser entendida como un lujo o como una distracción, como una fuga del mundo, sino como una verdadera necesidad. Es como el aire para vivir, es el aire que uno respira, es la sangre de nuestras venas, es la vida de nuestra vida. No es un lujo de unos pocos privilegiados, sino un don que se ofrece a todos. Es pura gracia de Dios la que se nos concede el poder llamar a Dios Padre y vivir en su amistad, tener trato personal, que cuando yo hablo, Dios me escucha, y que cuando yo me pongo a la escucha, Dios siempre habla en mi corazón, me revela su amor, me descubre cuánto me ama. La oración que no es ni una carga, ni una obligación, ni un fardo pesado, sino al contrario, la realidad más gozosa, más liberadora, son las alas que Dios nos da para volar al cielo.
Por eso los discípulos se ven atraídos precisamente por esa familiaridad que Jesús tiene con el Padre. ¿Quién es este que trata a Dios con tanta confianza, con tanta amistad, con tanta familiaridad? Y así se descubre, se despierta en nosotros esta vocación a la oración. Por eso, viendo a Jesús en oración, quedan tan maravillados. Recordad que ellos han perdido a Jesús, no saben dónde están, se pasan la noche buscándolo. Jesús había desaparecido, se había marchado a un lugar solitario, porque los enamorados buscan la soledad y la intimidad. Soledad e intimidad que Jesucristo, incluso desde su psicología humana, necesita, y se va solo a una montaña a orar. Quedarían tan fascinados cuando lo encontraron que el Evangelio dice literalmente cuando terminó de orar, es decir, a pesar de que lo habían buscado angustiosamente, sin embargo no se atreven a interrumpir, quedarían tan maravillados de ver a su Señor y su Maestro en oración vuelto al Padre, que cuando terminó de orar, les dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y las dos parábolas que nos cuenta Jesús nos hablan de la necesidad de orar con perseverancia, de orar con la certeza, la seguridad de que vamos a obtener lo que se pide. Esta disposición de Dios, este deseo de Dios, de como volcar el oído de su corazón a la escucha de su criatura. Es como un niño que tiene una lengua de trapo y que para cualquiera que se acerca le debe de parecer que el niño está diciendo tonterías, pero la madre entiende perfectamente lo que el niño ha dicho. Por eso es la disposición de Dios, que siempre está dispuesto a conceder a sus hijos todo lo bueno y sobre todo el don del Espíritu Santo. Si el amigo egoísta va a ceder ante la petición inoportuna, cuánto más Dios, que es mi Padre, que es el gran amigo, no nos lo dará todo en su Hijo Jesucristo y por su Hijo Jesucristo. Por eso no tengamos miedo, no tengamos dudas, oremos llenos de confianza, con la certeza de que siempre somos escuchados, de que Dios siempre oye la oración de sus hijos y la petición de su pueblo. Orar llenos de confianza. Pero esta confianza va a crecer, tiene que crecer cada día en la base del conocimiento de Dios. Dirá San Juan, nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios. Por eso nunca lo olvidemos, mis hermanos. Orar es amar. Quien no sabe amar no sabe orar. Y quien no ora nunca ha amado. Qué terrible es que haya personas, podemos ser tú y yo, que no sepan orar, que no sepan amar. Qué terrible es ir por la vida, haber entrado 100 millones de veces en las iglesias, pero no saber orar, no saber amar con perseverancia. Por eso es tan importante este conocimiento amoroso interno de Dios. Lo mismo que un niño confía en sus padres en la medida en que los va conociendo y experimenta su amor, así también cada cristiano delante de Dios. Por eso tenemos que vivir de esta certeza de las palabras de Jesús, pedid y se os dará, que siempre estará apoyada en esa otra expresión, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitáis, os dará cosas buenas, os dará el Espíritu Santo. Por tanto, en el fondo, el Evangelio no está invitando a mirar a Dios como a un Dios lejano, sino nos está invitando a tratarle de cerca para conocerle más. Es imposible, como esa frase tan bonita, es imposible conocerle y no amarle, es imposible amarle y no querer seguirle. A veces queremos que la gente joven siga a Jesús. ¿Cómo lo va a seguir si nunca ha experimentado su amor, si no tiene ni idea de quién es Jesucristo? Se trata de conocerle de cerca, de dejarnos sorprender por la grandeza de su amor, de la ternura de su amor, por su infinita generosidad, por este poder irresistible, por su sabiduría que nunca se equivoca. El que ama, el que ora, es un bebé abandonado en los brazos del Padre. Sólo así crecerá nuestra confianza y podremos pedir con verdadera audacia, pedir cosas increíbles, cosas que nos pueden parecer imposibles, pero siempre con la certeza de que mi Padre me escucha, de que recibe mi petición, que recibe la petición de todos, del santo, del mediocre, del pecador. Dios siempre escucha
el grito, el clamor del corazón. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Es así cuando nuestras oraciones no serán solo palabras lanzadas al aire. No estamos hablando en un monólogo solitario con la pared enfrente. Por eso, la oración tiene que ser lo más importante, lo principal, que es decir, el principio de lo demás. Es la parte integrante de la vida cristiana. Ahora, nosotros sabemos orar. Jesús enseña a los discípulos a hablar con Dios en espíritu y en verdad. Les enseña el Padre Nuestro y les enseña, les exhorta a las actitudes que tienen que tener el que ora con humildad al final del templo, el que se da golpes de pecho, el que ora en verdad. Esta confianza sencilla y fiel, perseverante, tenaz, la seguridad de que siempre somos escuchados por Dios, que es nuestro Padre. Rezar con humildad, rezar con pureza de corazón. Muchas veces Dios no puede escuchar nuestra oración, pero porque no tenemos el corazón limpio, o porque rezamos desde nuestra altanería y nuestra soberbia, y no con la alegre humildad de las disposiciones del que reza como un niño el Padre Nuestro. Revisémonos con frecuencia. ¿Cómo rezamos el Padre Nuestro? ¿De verdad me creo lo que pido y lo que digo? ¿Cómo le alabo, cómo le glorifico, cómo bendigo su nombre? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y que se me hinche el corazón como las velas de una nave al viento. Revisemos la calidad de nuestra oración. Es una rutina, es una monotonía, es un cumplimiento, pero revisemos sobre todo nuestra disposición interior del corazón. Cuando la novicia aquella le pregunta a la Madre Maravillas, que está en la cumbre de la vida mística y del matrimonio espiritual, en su lecho de muerte, y le dice aquella novicia carmelita descalza: Madre, enséñenos a orar. Le responde la santa, la gran santa, en el último aliento de su vida: Hija, ¿y quién sabe orar? ¿Cómo debería de empezar la oración del cristiano? Señor, soy un niño, no sé balbucear ni siquiera las palabras más sencillas y más básicas, pero enséñame a orar. No sé orar, enséñame a orar. Yo no sé orar, pero tú ora en mí al Padre. Cristo que ora en mí, toma la pobreza de mi oración, la pobreza de mi nada, y la une a la grandeza de su plegaria, y el Padre escucha mi pequeña voz, mi vocecita, la vocecita de cada uno de nosotros, en la voz de su Hijo. Hijos en el Hijo, nuestra pequeña oración en la oración de Cristo, en la oración de la Madre Iglesia, en la oración de la Virgen María, de los santos y de los ángeles que glorifican a Dios por los siglos de los siglos. Benditos nosotros si tenemos la humildad de decir: Señor, no sé orar, pero tú que eres mi Maestro y mi Señor, enséñame a orar. Y cuando lo hagamos así, Él nos dirá, Jesús nos dirá: cuando oréis, decid Padre.